por tu favor, por tu amor. Alabado sea tu nombre. Levantamos ofrendas de aplausos para nuestro Padre. Y con este mismo amor, vamos a estar al Señor que venga a nosotros para darle lo que menos. Gracias a su amor. Le damos la bienvenida a nuestra pastora Beni. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en esta mañana? Agradecidos con el Señor porque nos permitió llegar a este lugar. Agradecidos por su misericordia, dice su palabra, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Pueden tomar asiento. El tema del cual les voy a hablar el día de hoy se titula Tu identidad te lleva al cumplimiento de tu propósito. Y vamos a ir un momento a Efesios 2:10. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. Te pido en esta mañana, Espíritu Santo, que seas tú ministrando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, y que esta palabra, Señor, traiga transformación, liberación, sanidad en nuestras vidas, Señor. Padre, y que la atesoremos en nuestros corazones y las pongamos por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a hablarles, le voy a dar una pequeña introducción de lo que es la identidad. Cuando un niño nace, lo primero que hacen sus padres es darle identidad, ¿verdad? Le colocan un nombre, el niño conoce quiénes son sus padres, luego a medida que el niño va creciendo, él va conociendo cuáles son sus habilidades, cuáles son sus cualidades. De igual manera sucede cuando nosotros llegamos al Señor. Cuando nosotros llegamos a Cristo, el Señor nos da una nueva identidad, nos da un nuevo nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Bueno, nosotros en Cristo somos justificados. Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cada una de esas cualidades es para usted. Jesús, allá en la cruz del Calvario, Él pagó un precio para que tú y yo hoy fuésemos justificados, para que tú y yo hoy nos presentásemos delante del Señor justificados con una identidad. Cuando nosotros llegamos al Señor, nuestra identidad viene fragmentada, viene destruida por todo lo que nosotros hemos vivido sin Dios. Venimos con dolor, venimos con heridas, venimos con tristeza, con traumas, con muchas situaciones por las cuales nosotros atravesamos cuando no conocemos al Señor. Pero ¿qué hace el Señor? Él nos da una identidad nueva, Él nos da un nuevo nombre. Ya no te van a llamar más la amargada, ya no te van a llamar más aquella de la que nadie se acuerde, ya no te van a llamar aquella que fue desterrada o aquella que fue dejada a un lado por su pasado. No, Dios te da un nuevo nombre. Él te hace, dice que todas las cosas en Dios fueron hechas nuevas. Él hizo todo nuevo. Es decir, que cuando tú comienzas tu vida con el Señor, tu vida comienza de cero. Es decir, hay un nuevo nacimiento en ti. Hay un nuevo crecimiento que se va a ir cimentando de acuerdo a tu comunión con el Señor. Y es que en ese momento el Señor te va a llevar
a ese hospital del alma. Ese hospital donde Él va a colocar su sangre para sanar esas heridas, va a colocar aceite y luego Él va a vendar. ¿Para qué? Para que se termine de sanar la herida, para que seas sanada y para que tú seas restaurado. Nosotros muchas veces decimos: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo decimos a veces como una repetidora. Pero realmente nosotros tenemos que decirle al Señor: Señor, que esta palabra se haga viva en mi vida, que yo la pueda, no solamente la pueda decir con mis labios, sino que yo la pueda experimentar, que yo pueda sentir que tú eres mi papá y que tú me has dado una nueva identidad, que tú me has dado un nuevo camino, un nuevo comienzo. No importa lo que haya pasado, no importa cómo te llamaban antes, no importa tu pasado. El Señor agarró todos tus pecados y dice la palabra que los echó a las profundidades de la mar. Y ya Él no se acuerda de nada de eso. Él no se acuerda de nada de eso. Él te justificó y te limpió. Entonces, por lo tanto, para nosotros poder experimentar la gloria del Señor a las personas que están allá afuera, nosotros tenemos que estar sanos por dentro, pero principalmente creer que tú has sido una nueva criatura, que tú has sido limpiado por esa sangre del Cordero, que ya si las personas que te conocían te quieren señalar, tú puedas decir con toda autoridad: yo soy nueva criatura y esas cosas en mi vida quedaron atrás, ya mi vida es diferente. Pero para yo decir todo eso, yo me lo tengo que creer. Yo no solamente lo puedo decir de palabras, porque cuando yo lo digo solo de palabras, yo no voy a convencer a los que están allá afuera. Porque primero tengo que estar convencida yo. Yo no puedo convencer a alguien de algo que yo no creo. ¿Sí o no? Eso se nota. Nosotros tenemos que hablar con convicción. Cuando tú hablas con convicción, hay cosas que suceden en el mundo espiritual. Se comienza a mover la atmósfera de una manera diferente. ¿Por qué? Porque en ti hay autoridad. En ti vive el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, en ti hay poder. En ti mora el Espíritu Santo y Él te va a guiar a toda verdad. Hoy en día conseguimos a muchas personas sin identidad, afligidas. ¿Y qué pasa con esas personas que no tienen una identidad definida? Bueno, el enemigo va a hacer con ellas lo que él quiera. Es decir, como él lo ha hecho desde el principio. Allá en el Génesis nosotros encontramos que el enemigo desde el principio engañó a Eva para que desobedeciera a Dios. Él siempre está tratando de que nosotros dudemos de nuestra identidad, de lo que Cristo te ha dicho que tú eres. Entonces, desde el Génesis lo vemos, pero luego también lo vemos en Lucas 4:3. Vemos que Satanás tienda al Señor Jesucristo ¿en qué? En su identidad. Que le dice Él: si tú eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Entonces, ¿a qué estaba tentando él? A la identidad del Señor. Pero a unos capítulos más atrás, el Señor decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, Jesús sabía quién era Él. Nosotros tenemos que imitar cada día más y más a Jesús. Nosotros tenemos que conocer su palabra para poder imitarlo, porque si yo no conozco su palabra, ¿cómo yo voy a imitar a Jesús? En su palabra es donde nosotros encontramos quién era Jesús, cómo actuaba Jesús. Y nosotros somos imitadores de Cristo. Entonces, para poder conocerlo, nosotros tenemos que ir a su palabra. De igual manera, el niño, cuando va creciendo, él conoce cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Nosotros también, en esta nueva vida en Cristo, aprendemos cuáles son nuestros derechos, lo que nos ha entregado el Señor, todo lo que está aquí en esta palabra, y cuáles son también nuestros deberes. Porque sí, el Señor nos ha entregado promesas, pero también nosotros tenemos que cumplir. Hay una serie
de normas, para ponerle un nombre, que el Señor ha establecido en su palabra. Y nosotros, para poder ver el cumplimiento de las promesas en nuestras vidas, debemos conocerla, porque si yo no la conozco, ¿cómo voy a echar mano de aquello que yo no conozco? En un momento difícil, si el Satanás tentó al mismo Señor Jesucristo, ¿usted cree que no lo va a hacer con nosotros? Claro que lo va a hacer con nosotros, lo hace todos los días. Todos los días Él manda dardos a tu mente para que tú dudes de lo que el Señor te ha dicho, para que tú dudes de lo que Él dice que tú vas a poder hacer. Él te va a decir, no lo vas a poder lograr, no vas a avanzar, ¿para qué vas a ir a ese lugar? Si tú ahí no has prosperado, Él va a colocar todos esos pensamientos en tu mente y en mi mente, porque no solamente le pasa a ustedes, esta palabra primeramente tocó para acá, ¿okay? Y luego Él va a seguir lanzando esos dardos en nuestras mentes. ¿Cómo lo vamos a contrarrestar nosotros? Con las promesas que el Señor nos ha entregado. Ahora sí, vamos a ir a Segunda de Reyes 5, que es donde está el tema del cual vamos a hablar, pero quería un poco quería hablarles un poco de lo que es identidad, porque si nosotros no sabemos quiénes somos nosotros no vamos a llegar al cumplimiento de los propósitos que tiene Dios con nuestras vidas, y por lo tanto no vamos a llegar a un destino. Entonces, por eso quise hablarles un poquito de lo que es identidad. Muy por encima, porque el tema de identidad es muy amplio, muy hermoso, pero ya tienen un poquito de conocimiento de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Sí. Y vamos a Segunda de Reyes 5. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremos, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y lo primero que notamos en esta historia es la protagonista de esta historia es una joven israelita que fue llevada en cautiverio a la tierra de Siria. Más o menos, estudiando un poco, la muchacha tendría entre 12 y 14 años. Era una muchacha joven, pero una muchacha que tenía identidad, una muchacha que sabía quién era. Y ella llega, dice la palabra que ella llega cautiva a la casa de Naamán. Y al llegar ella a ese lugar, ella inmediatamente identifica cuál es la situación que hay en ese hogar, cuál es la necesidad que había en ese lugar. La palabra no menciona su nombre, pero aunque no menciona su nombre, ella está mencionada en la Biblia. Es decir, que para el Señor ella fue una mujer influyente, fue una joven influyente. Ella pudo llegar a ese lugar con resentimiento porque la habían apartado de su familia, de todo lo que ella conocía, de sus costumbres. Sin embargo, ella llegó a ese lugar a transformar, a cambiar la situación que había ahí a través de nuestro Señor, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace esta mujer? Ella primero se da cuenta de lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Ella se da cuenta que su amo tenía lepra. Quizás no todo el mundo lo sabía, quizás él estaba cubierto y solamente las personas que están en tu casa son las que se dan cuenta
de tu intimidad, de lo que pasa realmente en tu hogar. Por eso tenemos que tener cuidado a quienes metemos en nuestra casa. ¿Okay? Entonces, esta muchacha se da cuenta de que su amo estaba leproso. Y ella no actuó con resentimiento, porque ella pudo decir, bueno, que se muera. Él me trajo para acá cautiva, me alejó de mi familia, y a mí no me importa si él se sana o no se sana. Ella tenía identidad. ¿Qué hizo ella? Ella fue a donde su señora y le dice que en Samaria había un profeta que podía sanar a su esposo. Pero otra cosa que me impactó en esta historia, y es que para ese entonces los esclavos no podían hablar con sus amos, no podían ni siquiera mirarlos. Pero imagínense la autoridad y la determinación con la que esta joven habló a su señora para que ellos tan solamente la escuchasen, porque ella era una esclava. Y dice que Naamán era un hombre súper importante, pero ella no le importó. Ella no le importó quién era. Ella abrió su boca y declaró la palabra. Así como tú y yo tenemos que hacer en el lugar donde el Señor nos coloque. No importa a quién sea que tú vas a hablarle, porque no eres tú. Es el Señor que va a colocar las palabras en tu boca. Es el Señor que sabe cuál es la necesidad que tiene esa persona y te va a guiar y te va a dirigir, siempre y cuando tú tengas comunión con Él. Otra cosa importante que vemos de esta joven, y bueno, yo he llorado con esta prédica como ustedes no tienen idea, y es que esta joven vivía en un ambiente, una atmósfera de gloria, una atmósfera de poder. Y ustedes van a decir, ¿por qué tú dices eso? Bueno, yo lo digo porque ella desde que llegó a ese lugar, desde que ella llegó a esa casa y se dio cuenta de la situación que había, ella actuó con naturalidad. Ella le dice a su señora que hay una persona, hay un profeta en Samaria que lo puede sanar. Eso te dice que ella vivía en un ambiente espiritual. Eso te dice que ella vivía en comunión con su Padre. Eso te dice que ella tenía una relación personal con Dios, porque ella actuó de una manera natural. Que nosotros podamos actuar de una manera natural, que nosotros podamos actuar de una manera no fingida, porque ese es el ambiente donde tú y yo nos movemos, ese ambiente espiritual, ese ambiente donde tú y yo llegamos, la atmósfera cambia, las situaciones son transformadas y nosotros llevamos bendición donde quiera que nosotros vamos. Amén. Otra cosa que es importante en esta joven, ella utilizó la fe. Cuando ella habla a su señora, en ella había autoridad, porque para que ella le dijese a su esposo que esta joven le había dicho que en Samaria había un profeta, ella tenía que haberle dicho con seguridad. Ella estaba segura de que el Señor, ese Dios a quien ella adoraba, iba a sanar a su jefe de su condición. Y ella no le importó, ella podía haber muerto, porque los esclavos primero no podían hablar, pero ella no le importó. Ella no le importó. Eso me lleva a Esther 4:16, cuando ella dice: si perezco, que perezca, pero que sea el nombre de nuestro Dios exaltado. Que nosotros podamos tener esa identidad inquebrantable, donde nosotros nos movamos, nosotros podamos saber que a pesar de las circunstancias que se van a mover a nuestro alrededor, Dios siempre nos va a respaldar, Dios siempre va a estar a nuestro lado, porque Él sabe quiénes son sus hijos, Él sabe quiénes realmente tienen una comunión con Él. Ella era una mujer sin nombre, nadie la conocía, digamos, nadie en su entorno. Pero el que nos importa a nosotros, Él sí la conocía. Él sabía que ella era su hija. Él sabía que ella era instrumento en sus manos. Nosotros hoy debemos, no solamente a nuestros hijos, sino a todos esos jóvenes que nosotros tenemos a nuestro alrededor, hablarles. Decirles que hay un Dios que cambia, hay un Dios que liberta, hay un Dios que transforma sus vidas. Porque los jóvenes hoy, no voy a decir solamente los
los jóvenes, también hay personas adultas, pero estamos centrados ahorita en la juventud, que hoy se pierde en vicios. ¿Por qué? Porque que necesitan llenar el vacío que solamente Jesús llena en nuestros corazones. Hubo un tiempo en mi vida donde yo pude decir que no me faltaba nada. Lo tenía todo, pero me faltaba Dios. Y mi vida estaba totalmente vacía, estaba en oscuridad. Hoy te digo que nosotros podamos tener esa compasión que tuvo esta joven por su Señor, por su amo, que nosotros podamos compadecernos de no solamente nuestros hijos, sino todos aquellos jóvenes que necesitan una palabra para ser levantados de la situación en la cual se encuentran el día de hoy, que puedan salir de las drogas, que puedan salir de la pornografía, que puedan salir de los vicios, de todos los vicios que ellos están utilizando hoy para tratar de aliviar ese vacío que hay en sus corazones, ese vacío que solamente Jesús puede sanar, ese vacío que solamente el Espíritu Santo puede transformar. Que nosotros podamos, en el lugar donde el Señor nos coloque, no es por casualidad donde nosotros nos movemos. Dios nos ha puesto en cada lugar con un propósito. Muchas veces nos quejamos en el lugar de trabajo: Señor, ¿y por qué me pones aquí? ¡Qué fastidio! Tengo tantos años esperando un ascenso y no he visto el ascenso. Pero Dios te tiene ahí. Dios te tiene ahí. Pero te tiene ahí porque te tiene ahí por un propósito. El lugar donde Dios nos ha puesto, nosotros tenemos una asignación. Así como esta esclava, ella tenía una asignación en ese lugar. Y ella, al momento, cuando llegó a ese lugar, ella identificó cuál era su asignación. ¿Okay? Y es otra cosa que es importante. No solamente ella influenció la vida de sus amos, ella influenció la vida del rey de Israel, la vida del rey de Siria, porque si usted lee más abajo el capítulo, usted se da cuenta que primeramente Naamán habla con el rey de Siria. ¿Qué hace el rey de Siria? Él envía cartas al rey de Israel. Y el rey de Israel piensa que el rey de Siria lo quiere tentar. ¿Qué hace? Se rasga sus vestidos. Esa muchacha influenció la vida de estos hombres, la vida de gente de influencia, gente importante, pero ella no sabía todo lo que iba a acontecer, así como tú y yo no sabemos a quién nosotros le vamos a hablar y qué va a hacer el Señor con la palabra que tú estás soltando. Pero tú tienes que soltar la palabra creyendo, tienes que soltar la palabra teniendo una identidad, porque si tú no tienes identidad y tú sueltas una palabra, nada va a suceder, nada va a pasar. Que donde nosotros vayamos haya bendición, que donde nosotros vayamos se vean los milagros, que las personas puedan notar que hay algo diferente en nuestras vidas. Porque esta muchacha, les aseguro que tenía ejemplo, que daba ejemplo, porque si no, sus amos no hubiesen escuchado, ni siquiera se hubiesen tomado, hubiesen perdido el tiempo en escucharla. Pero quiere decir que esta muchacha daba ejemplo de quién era su Dios. Así como tú y yo tenemos que dar ejemplo de quién es nuestro Dios. Es un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios que transforma cualquier situación. Que donde tú y yo estemos, las personas puedan decir: mira, yo voy a ir a donde está Benigna, porque el Dios que ella predica transforma cualquier situación. Porque el Dios que ella predica puede sanar cualquier situación, porque el diagnóstico, porque puede restaurar tu hogar, porque puede restaurar a tu hijo, ese hijo que tú crees que está perdido, ese hijo que tú lo ves envuelto en vicio, ese hijo que tú ves rebelde. No te canses de orar por él. No te canses, aunque tú no estés viendo el milagro va a venir. La transformación de su vida va a venir. No te canses, dice la palabra, no nos podemos cansar, porque sobre cada una de esas personas que nosotros hablamos hay una promesa. Hay una promesa de liberación, de transformación. Nosotros somos los llamados. La gente está afuera metida en depresión, en suicidio, y nosotros estamos cómodos. El Señor me confrontaba en muchas áreas
nosotros estamos en la casa, bueno, mi familia está bien, todos los míos están bien, yo estoy tranquila, Señor, yo estoy cumpliendo. No, hay muchas personas allá afuera que necesitan que nosotros solamente le digamos, mira, hay un Dios que puede transformar tu situación. Y tú no sabes lo que eso va a hacer en la vida de una persona que quizás está pensando en suicidarse. Dice la palabra, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros solamente tenemos que soltar la palabra. Nosotros solamente tenemos que hablar y creer que es el Señor el que va a transformar la vida. Porque nosotros no podemos cambiarnos ni siquiera nosotros mismos. Pero sí tenemos al que nos creó, al que nos diseñó, al que colocó propósitos en nuestras vidas, que puede transformar cualquier situación. No hay nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda transformar. No hay nada donde Él no pueda glorificarse. Nosotros no podemos ser personas secas, personas vacías. No podemos ser tibios. No podemos ser personas sin identidad. No podemos ser personas sin propósito. Nosotros conocemos al Señor Jesucristo, y si nosotros realmente hemos creído en esa identidad que Él nos entregó, nosotros somos los indicados para ir a predicar nuevas de salvación, para llevar una palabra de esperanza a aquel que hoy siente que todo está perdido, que siente que ya no hay sentido a su vida. Nosotros somos los llamados a esto. Nosotros somos los indicados. Dice el Salmo 138, 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene propósitos, cada uno de nosotros hay un propósito, pero nosotros tenemos que creer que hay propósito en nuestras vidas, indistintamente de la situación que usted esté atravesando. Su situación no condiciona quién es usted. Su situación simplemente es lo que el Señor está utilizando para llevarte a un nivel mayor. Nosotros otra cosa que me ministraba el Señor, y es que nosotros en nuestras situaciones difíciles, en nuestros problemas que nos ocurren en el día a día, nosotros nos encerramos ahí y muchas veces le damos mayor importancia al problema y comenzamos a decir, ay, a mí me pasa esto, y me paro con una amiga o con cualquier persona con la que yo me atraviese, y en vez de yo engrandecer el nombre de Dios, yo engrandezco el problema que tengo. En vez de decir el Dios al que yo sirvo es mayor al problema que yo tengo, yo comienzo, mira, oye, mi hogar está destruido, y tengo esto, y tengo aquello, y bueno, y me duele la cabeza, y la otra dice, me duele la ciática, y ahí comienza una competencia de a ver quién tiene más enfermedades. A mí me duele la cadera, y a mí me duele la pierna, y a mí me duele la rodilla. Cuando si tú y yo conocemos al Señor Jesucristo, nosotros tenemos que exaltar su nombre, tenemos que engrandecerlo a Él, porque las personas que están a tu alrededor están observando cómo tú te conduces, están observando cómo tú hablas. Nosotros somos personas de influencia, para bien o para mal. Nosotros somos referencia en el mundo para todas aquellas personas que tenemos a nuestro lado. Por lo tanto, tenemos que saber de qué manera nosotros hablamos. Nosotros tenemos que decir, mira, yo hoy no estoy pasando el mejor momento, pero sé que mañana estaré mejor. Pero sé que Dios cumplirá su propósito en mí, pero sé que Dios pelea mis batallas, sé que Él va delante de mí como poderoso gigante. Él nunca ha perdido una batalla, dice su palabra, y así como Él no ha perdido ninguna batalla, Él tampoco va a perder una batalla en tu vida. Cada situación que nosotros estamos atravesando es una situación que está formando nuestro carácter, está formando nuestras vidas, porque si el Señor nos entrega cosas grandes como Él ha prometido y nosotros no estamos preparados, vamos a dañar el propósito de Dios en nuestra vida. Si nosotros no estamos preparados para recibir las bendiciones que el Señor ha prometido para nosotros, quizás el día de mañana nos apartamos y nos olvidamos del Dios que te entregó la bendición.
Nosotros tenemos que ser agradecidos. Aún en medio del proceso, nosotros tenemos que decir, Señor, gracias. Hoy no lo entiendo, pero ayúdame a gozarme en medio de la situación. Ayúdame a adorarte en medio de la situación en vez de quejarme. Ayúdame a testificar de que tú eres un Dios real, porque todos, de una u otra manera, el Señor nos ha demostrado que es un Dios fiel, que es un Dios vivo. Desde el momento que usted recibió al Señor Jesucristo, en su vida han pasado cosas extraordinarias. Nosotros no podemos comportarnos como uno más del montón. Nosotros tenemos que ser diferentes, actuar diferente, hablar diferente. Nosotros tenemos que decirle al mundo que Cristo tiene la solución a cualquier situación, sea la que sea. Pónganse de pie. Bendecimos a las personas que van a ver esta palabra en diferido. Dios les bendiga. Señor, te damos gracias, Padre amado.